Good morning, class. Today we're going to talk about the elements of the story. Hoy vamos a hablar de los elementos del cuento. And we're going to do this using the story The Flight of Icarus. The reason why we're going to use The Flight of Icarus is because I want you to do an analysis of elements of the story on the story The Open Window. But I want to explain to you using The Flight of Icarus. So we're going to go into details of the story, and then you're going to do the same thing, but using the story The Open Window by Saki. Okay? So let's begin the discussion now. Nosotros estamos discutiendo elementos del cuento y esto es algo que posiblemente ustedes ya tienen en español, tal vez lo han cogido en otra clase de inglés, pero queremos nosotros ahora utilizar el cuento de The Flight of Icarus, que fue el cuento que leímos el semestre pasado. La razón por la cual vamos a utilizarlo es porque yo quiero que lo mismo que hagamos con The Flight of Icarus, usted lo hagan con el cuento nuevo, The Open Window. Así que vamos a discutir los detalles, los elementos del cuento The Flight of Icarus, pero ustedes lo van a acoplar al material de The Open Window de Saki. Comencemos. The first thing in the elements of the story is the title. Lo primero que discutimos siempre es el título. A veces en español le ponen si es literal, si es simbólico, nosotros no vamos a hablar de eso. Simplemente quiero que ustedes establezcan cuál es el título. The title of the story. And in this case it's The Flight of Icarus. Y en este caso es el vuelo de Ícaro. Okay? Let's continue. The next part in the elements of the story is the author. El autor. Cuando nosotros vayamos a hacer elementos del cuento, vamos a hablar del autor y busquemos 2 o 3 oraciones que tengan que ver con el autor. Busquemos una biografía corta y busque los elementos más importantes de ese autor. Ahora recuerden que el cuento de Flight of Icarus es una mitología griega, por lo tanto son cuentos que no tienen autor como tal definido, porque son cuentos que están contados de generación en generación y no tienen un autor en específico. Pero en este caso pusimos The Story Was Retold by Sally Benson porque en realidad el cuento que nosotros leímos es una adaptación, es algo que fue escrito por Sally Benson utilizando la mitología original. Puede ser que haya otras variaciones de esa mitología, pero la que nosotros leímos fue de Sally Benson. So, en este caso yo quisiera que ustedes hubieran buscado información de Sally Benson, pero como tal, ustedes como van a hacer The Open Window, serían 2 o 3 oraciones, cosas importantes de Saki. Continuemos. Characters. In the characters, there's usually main characters and minor characters, which we consider them secondary characters. Now, main characters are those who are important in the story, and minor characters are present in the story, but not important. Los personajes son principales y secundarias o menores. Los personajes principales son aquellos que son importantes en el cuento, o sea, que tienen que ver con las situaciones y los eventos importantes en el cuento. Y los secundarios son los que no son tan relevantes o no son tan importantes, aunque están presentes dentro de un cuento, que son los personajes menores o personajes secundarios. Let's go. In the story, the main characters are Dilius, who is a master craftsman. He was a famous builder of great buildings and monuments. And the second one was Icarus. He was the son of Dilius. He was known to be carefree. En el cuento de El vuelo de Ícaro, el main character, el personaje principal, era Dilius, que es un hombre que sabemos que era
y era muy creativo. Era un hombre reconocido por hacer unos monumentos y unas edificaciones de gran envergadura y era el más creativo y era el mejor conocido en todo ese lugar. Y el otro personaje principal es Ícaro. Ícaro es el hijo de Delius y se conocía por ser un niño que realmente pues se dejaba llevar. O sea que no era una persona responsable, era así aventurero, ¿ok? O sea que cuando usted me hablen de los personajes principales en The Open Window, quisiera que usted me dé una descripción breve de cada uno de ellos, ¿ok? Continuemos. Thus, in the characters, we have minor characters, which is a secondary. In this story would be King Minos. He ruled the island of Crete. He was known as an evil king. He possessed the Minotaur. En este cuento de Flight of Icarus, el único otro personaje, aunque sabemos que Theseus estaba, pero Theseus como tal no tuvo que ver nada con la acción en el cuento y tampoco el Minotauro. Por lo tanto, solamente la única persona que pusimos como personaje secundario es el rey Minos. Y decimos que él era el rey de Creta y era conocido por ser un rey malvado y poseía la criatura que se llamaba Minotauro. ¿Okay? Vemos personaje, una corta explicación de quién era el personaje. ¿Ok? Now we go to the Now we're going to talk about the most important part of a story, which is the plot. Okay, the elements of the story, the plot is the most important because it's a sequence of the events inside the story. Okay, and there are 5 components of the plot, which are introduction, rising action, climax, falling action, and denouement. Okay, now uh, all the events that are important in the story will be found in these 5 parts. Now, we gave you a sequence of events of the story, and we gave you like 20, 25 events. Not all the events are important inside the plot. So we're only going to choose those that are important for us to understand the whole story, okay? El plot es lo que nosotros conocemos como en español como trama. Y la trama es la secuencia de eventos dentro del cuento. Nosotros le dimos a ustedes una secuencia de eventos, yo creo que habían 20, si no habían más. Todos los eventos que nosotros le presentamos no son importantes. Solamente en la trama va a haber aquellos eventos que entendemos que son pertinentes para nosotros entender todo el cuento y los componentes más importantes. Y estos se dividen en 5, que es Introduction, Rising Action, Climax, Falling Action, and Denouement, ¿ok? Y vamos a explicar eso uno por uno utilizando los elementos del cuento de The Flight of Icarus. Okay, now we start with the plot with the introduction, which is the beginning of the story where the character and the setting is revealed, okay? El comienzo de la trama es la introducción, que es el comienzo del cuento, y sabemos ya quiénes son los personajes y sabemos dónde se desarrolla, o el lugar o el tiempo que se desarrolla el cuento. Específicamente, The Flight of Icarus is the island of Crete lived a king that possessed a creature named the Minotaur. He needed a home for the creature, and he asked Delius to build a home. ¿Cómo comienza el cuento? Mira, en la isla de Creta vivía un rey que poseía una criatura o un animal llamado el Minotauro. Él necesitaba una casa para esta criatura y le pidió a Delius que se la construyera. Fácil, ¿verdad? Esa es la introducción. Comenzamos ya, sabemos dónde se desarrolla el cuento y cuál está comenzando a ser el problema del cuento, que es el Minotauro, ¿ok? Let's go to the next part. Now, the rising action, ¿ok? Son las acciones
que comienza a desarrollar y revelar el conflicto del cuento, okay? This is when the events in the story reveal the conflict of the story and the events between the introduction and the climax. Es donde se comienza a ver el conflicto del cuento y donde vemos eventos que se encuentran entre la introducción y el clímax, ¿ok? Y estos son varios, ¿ok? En esta historia es King Minos imprisoned Delius and his son Icarus for giving Theseus the secret of the labyrinth. He escaped the prison, but not the island, so he decided to escape through air. He constructed wings for him and his son out of wax and gull feathers. He told his son not to fly high because the wax could melt, or too low because the wings could clog. Ok, ¿cuáles son los rising action? ¿Cuáles son esos eventos? Pues mira, el rey Minos pone a Delius y su hijo, Ícaro, en una prisión por darle el secreto a Theseus de cómo salir del laberinto. Él escapa a la prisión, pero no la isla, solo decide que va a escapar por el aire. Él construye unas alas para él y su hijo de la cera y de plumas de gaviotas. Y la última es que él le dijo a su hijo, no vueles alto porque la cera puede derretirse y no bajar muy bajito porque el agua puede tapar las alas, ¿ok? Las plumas. Ok, vamos a ver. Next. The climax. The climax in the story is the highest point of interest and the turning point of the story. El clímax en un cuento es ese punto de mayor importancia, es el punto de suspenso, es el punto donde sucede un evento que te deja a ti pensando qué va a pasar después. En el cuento de Ícaro es when Icarus forgets his father's advice and flew too high. Es cuando Ícaro se olvidó del consejo de su padre y comienza a volar muy alto. Okay. Falling actions is the event and the complications begin to resolve themselves. El falling action es las acciones que comienzan a cerrar lo que es los eventos del cuento. Es el de los eventos que ocurren después del clímax que comienza a como que a bajar, a ir cerrando, a ir resolviendo unas situaciones, ¿ok? En este caso, solamente hay uno que es Icarus' wings melted and he falls into the sea. Las alas de Ícaro se derriten, sabe que la cera se derritió y él cae dentro del mar. Ese es el falling action, ¿ok? Puede haber más de un evento, no necesariamente es uno solo. En este caso sí es uno solo. Let's continue. And now we reach denouement. And denouement is the final outcome of the events in the story. And in this story, Icarus died and his father buries him in the island of the named Icaria. Delius flies to Sicily and builds a temple to Apollo and dedicates it to his son. It should say dedicated to his son, okay? Yeah, to his son, it's correct. Okay, now, these are the last events that are important inside the story. It's not important that he put the wings inside the temple. It's not important anything else, only that these two little events, okay? Ahora tenemos el denouement, que es lo último, lo que ocurre al final, los eventos que son importantes para la trama en el cuento. Y en este caso, pues, Ícaro muere y su papá lo entierra en la isla que después él nombra Icaria. Y el segundo evento es que Delius vuela hacia Sicily y entonces le construye un templo a Apolo y se lo dedica a su hijo. Esos son los últimos dos eventos. Okay. Ahora,
vamos a entrar a la próxima parte. Ya terminamos con la trama. We finished with the plot. That's all. We have all the events that were important inside the story. Y si miramos la trama, tenemos todos los elementos que eran importantes en la secuencia de eventos. Let's continue. Now we come to the conflict. El conflicto. ¿Qué es un conflicto? Pues un problema. Y vamos a buscar el problema que está dentro del cuento. The conflict is the issue, the problem inside the story. And the conflict can be internal or external. And when the conflict is internal is when the character has a problem with himself, inside himself. External is when the character has a problem with the elements outside of himself. It could be a person, it could be an object, it could be anything else. But it has to have an action that involves something else, someone else. Okay? Los conflictos pueden ser internos y externos. Cuando es interno es cuando el personaje tiene un problema con él mismo, una lucha interna, un problema que él tiene que resolver en él mismo. Cuando es externo es cuando él tiene un problema con algún otro agente, algo que está rodeándolo. ¿Ok? Vamos a ver. Which is the conflict in the Flight of Icarus. In the Flight of Icarus, the conflict is internal because Icarus decided not to follow his father's advice and the consequences were drastic. ¿Cuál es el conflicto en el cuento? Mira, es interno porque el problema es Ícaro. Ícaro tiene que tomar una decisión. Él tiene que seguir el consejo de su papá y él decide que no va a hacer lo que su papá le dijo. ¿Y qué hizo? Al desobedecerlo, hubo consecuencias bien drásticas, perdió su vida. El conflicto en el cuento, este cuento es interno. Theme. The theme of the story, okay? And the theme is the main idea. El tema, nosotros hablamos de 4 temas del Flight of Icarus, pero de los 4 hay uno que es el más importante. ¿Ok? El main idea, o el theme, es escoger el tema principal. ¿Ok? And there are negative consequences when we do not follow rules. ¿Cuál es el tema? Que hay consecuencias negativas cuando no seguimos las reglas. ¿Ok? Hay consecuencias negativas cuando no seguimos las reglas. ¿Ok? Hasta aquí son los elements of the story. These are the elements of the stories. Y ahora usted va a coger todos estos elementos y usted van a hacer un análisis del cuento de The Open Window. Now you're going to take all these elements that we've discussed up to now and you're going to take these and you're going to design an element of the story, an analysis using the story The Open Window. Okay? Good day. Whoever has a doubt, please clarify your doubts. That way we can answer all your questions and you can complete the assignment. Have a nice day.